Muy buenas noches, bienvenidos al taller número 8 de la asignatura Estructura de Datos 1. El taller número 8 hace referencia a la implementación de una estructura cola. Específicamente vamos a ver el caso de gestión de consultas médicas, dado el siguiente problema. El consultorio Vida Sana trabaja con distintas especialidades médicas. A cada paciente que llega se le asigna una ficha de orden para su atención. También se registra la fecha de la consulta, con qué especialista quiere ser atendido el paciente y el motivo de su consulta. Por este motivo, la persona que tiene un primer contacto con el paciente necesita registrar dichos datos y asignarle una ficha para que sea atendido por orden de llegada. Se debe implementar una aplicación que gestione las consultas médicas y que proceda a atender a los pacientes por orden de llegada. Esa es la narración del problema. Vamos a ver el análisis del problema. Primeramente, requerimos agrupar los datos registrables del problema en una clase. Nuestra clase se va a llamar consulta médica. Vamos a tener un atributo de tipo entero, que es el número de la ficha, dos de tipo string, que es el nombre del paciente y el médico, uno de tipo fetch, date time, que es la fecha donde se realiza la consulta, y otro de tipo string, que es el diagnóstico o el motivo por el cual el paciente llegó para hacer su reserva. A dicha clase la vamos a llamar consulta médica. Tiene el diagnóstico, la fecha, el médico, el número de ficha y paciente como campos o como atributos. Fíjense que acá, en esta parte de aquí, que antes nosotros aparecían métodos, ahora van a aparecer propiedades. ¿Por qué? Porque también podemos implementar las funciones fijadoras y las funciones selectoras como propiedades set y get, que posteriormente vamos a ver en la aplicación. Bueno, y en la tercera parte, que son los métodos, tenemos el consulta médica. Significa que si tuviéramos una estructura de tipo cola y hacemos la inserción del primer elemento, del segundo elemento y del tercer elemento en la cola, el primer elemento o paciente que va a ser atendido por orden de llegada es el primero. El segundo que va a ser atendido es el número 2. Y el tercero que va a ser atendido es el número 3. En ese orden. A diferencia de la pila, la cola es el primero que llega, es el primero que es atendido o el primero que es eliminado de la cola. Se tiene con anticipación ya el diseño de la estructura y de acuerdo al problema se deben tener ya implementadas las clases nodo en ese orden, la clase lista y para esta aplicación o este problema la clase cola. De esta manera. Entonces tenemos la clase nodo, la clase pila, la clase cola y adicionalmente para ingresar adentro del nodo en la parte de los datos tenemos la clase consulta médica. También debemos tener ya implementadas las clases nodo, la clase lista, la clase cola y la clase consulta médica como archivos de extensión CS del Visual C#. Los mismos se encuentran ya subidos en el aula virtual de la asignatura. Una vez agregadas las clases nodo, lista, cola y consulta médica, vamos a proceder a diseñar la interfaz o formulario que va a obtener los datos del usuario. Entonces tenemos los controles, el tipo de control y el nombre que le debemos de dar. Entonces aquí tenemos dos textbox, txt ficha, txt paciente, combo box, cb médico, date time picker, dtp fecha, un rich text box, rtb diagnóstico,
un botón BTN fichaje, otro botón BTN atender y otro botón BTN salir. Tengo dos listbox, uno para fichaje y el otro para atender. Algunos métodos que deben ser considerados para implementar el taller es el evento clic del botón fichaje. Aquí vamos a obtener todos los componentes, los datos de los componentes, y aquí vamos a insertar en la cola. Atender, el método atender o el evento atender del botón atender, el evento clic, nos dice que creamos primero una referencia de tipo consulta médica. No estamos creando dinámicamente un objeto porque no aparece la palabra reservada new. Sí estamos creando una referencia de tipo consulta médica. ¿Para qué? Para que esa referencia, una vez el método cola.eliminar devuelva el objeto, eso implícitamente se convierta mediante un casting en consulta médica y sea asignado a la referencia data. Al igual que el método mostrar pila, el método mostrar cola lo que hace es resetear lo que es el componente, en este caso el listbox. Aquí creamos una referencia, otra referencia y la colocamos en el primer elemento. Con eso vamos a visitando todos los nodos. No podemos visitar un nodo como visitamos un arreglo con un entero. Tenemos que visitar cada nodo como lo haríamos con otro nodo. O sea, creando referencias o con referencias. Entonces aquí nosotros invocamos al método auxiliar nodo, al objeto auxiliar nodo, al método obtener datos y el resultado se lo pasamos a lo que es la referencia consulta médica. Entonces vamos directamente con el taller a la aplicación. Entonces vamos directamente a compartir nuestra pantalla. Le damos archivo, nuevo proyecto. Le colocamos como nombre taller 8 y aceptamos. Yo ya he predefinido y he realizado algún diseño de la interfaz o del formulario previamente para un poco disminuir el tiempo del video. Entonces nos vamos directamente a hacer el diseño. El diseño lo encontramos en la diapositiva. Tenemos los listbox y aquí tenemos lo que es la interfaz para poder obtener los datos. Entonces lo que procedemos ahora es a agregar las clases que ya las descargamos del aula virtual. Entonces, agregar elemento existente. Yo las coloqué en mi escritorio. Primeramente la clase nodo.
la clase lista, la clase cola y la clase consulta médica. Fíjense que mi espacio de nombre se llama taller 8 CIE 300. Nos vamos a la clase nodo. Y vamos a reemplazar ese nombre, ese espacio de nombre. Lo cambiamos en la clase nodo. Nos vamos a la clase lista, ya está cambiado. Nos vamos a la clase cola, ya está cambiado. Y a la clase consulta médica también ya está cambiado. Una vez agregadas las clases que vamos a necesitar en este taller, nos vamos directamente a crear primeramente el objeto. El objeto y las variables globales que me van a permitir crear mi aplicación. Entonces necesito crear un objeto cola y unas variables adicionales. Creo el objeto cola y creo las variables de cada elemento. También voy a necesitar adicionalmente el método mostrar cola y el método limpiar datos. El método mostrar cola es un método bastante parecido a lo que es el método mostrar pila, pero ya varía un poco en el tipo de objeto. En este caso va a ser una cola. Y también voy a necesitar un método auxiliar que es limpiar datos, que lo que hace es limpiar los componentes que son limpiables, en este caso los textbox. No puedo, por lógica, limpiar un combo box porque tengo ya datos predefinidos y tampoco un date time picker porque me despliega un calendario. Entonces tengo mi método fichaje. En el método fichaje lo que voy a hacer es crear un objeto, usar primero el objeto e invocar a lo que es el método insertar que tengo en la clase cola. Entonces en el fichaje del botón, lo que voy a hacer es intentar obtener todos los valores. Una vez lo tenga los valores de cada componente, invoco al constructor con argumentos de la clase consulta médica y eso se lo asigno al método insertar de la clase cola. Si existe algún error, lo captura en el X de tipo excepción, finalmente muestra la cola y luego limpia los datos. Ahora lo que vamos a hacer es atender. ¿Cómo funcionaría el atender? El atender lo que tiene que hacer es inicialmente verificar si la lista está vacía. Nos vamos al método, al evento clic del botón atender y le decimos si la cola está vacía, limpiamos e insertamos. Luego creamos referencias, no objetos ni asignación dinámica de memoria, sino referencias de tipo consulta médica. Invocamos al método eliminar de la clase cola que nos devuelve un objeto y eso lo asignamos a la consulta médica y eso lo asignamos al objeto. Esto es muy importante en estructuras de datos, nos facilita bastante
Esta técnica se llama casting de tipo de datos. El salir, vamos a decirle application.exit. La diferencia entre exit y close es que exit descarga toda la aplicación y close solamente cierra el objeto que está vigente. Si lo hacemos correr, nosotros tendríamos vamos a depurar los errores. Nos sobraba una llave que cerraba. Ahora vamos a compartir nuestra ejecución. Y el número de ficha 1 de la paciente Ana Pérez. El médico que la va a atender es Pedro Ruiz, reumatólogo. El 5 de octubre, diagnóstico dolor de rodilla. Entonces ella acude y le hacen su fichaje. Al paciente número 2, Pedro Gómez, lo va a atender un cardiólogo. Y va a acudir a la consulta por hipertensión. El paciente 3 va a ser Juana Gil. Va a ir al dermatólogo por alergias. Entonces tenemos 3 pacientes. ¿Cómo funcionaría el método atender o ya el desencolar? El método atender tendría que, si fuera una pila, primeramente sale Juana, el paciente de la ficha 3. Pero como es una cola, el primero que se insertó en la cola o el primero que llegó a la cola es Ana Pérez. Entonces, atender a Ana Pérez, atender a Pedro Gómez y finalmente atender a Juana Gil. Y de esa forma se hace, funciona la estructura cola. El primero que entra o el primero que se inserta en la cola es el primero que va a ser atendido. Entonces con eso nosotros concluimos el taller número 8 de la asignatura Estructura de Datos 1.